Concepto de Bosch, que ustedes saben que es una de las fabricantes de varios dispositivos de comunicación industrial, en el que habla de la fábrica del futuro, en el que se busca maximizar la eficiencia de las operaciones y obviamente busca adoptar una arquitectura 5G con la introducción de slicing para la concepción final de extremo a extremo dentro de la planta de manufactura. Este es un ejemplo de lo que ocurría en una de sus conversaciones, en el que se busca que la eficiencia de operaciones llegue a ser del 90% y, bueno, que es de los 90% y este llegue a ser del 100%. Eso quiere decir que no se tengan problemas de pérdidas, ya sea dentro de la planta de manufactura, y obviamente se tenga el control de todo. Y obviamente lo que viene a ser posterior a 5G y las bases para lo que pueda venir a futuro. Hablamos de la arquitectura de Bosch que se ha planteado. En interfaces de aire se plantea radiobases de tipo small cells, en el que tenemos conectividad de ultra alta confianza de alta confiabilidad para brazos robóticos móviles, conexiones masivas para los sensores de las operaciones, ya sea fines de carrera o sensores de visión, etc. Y obviamente para la gente que viene a dar soporte o viene a operar la planta, se piensa adoptar sistemas de realidad aumentada para evitar tener algún detalle adicional en esa operación. Entonces, esta gran diversidad de elementos y de tipos de conexiones llegan a sobreponerse a lo que se tiene actualmente en las redes de telecomunicaciones, ¿no? Es por eso que el slicing se hace vital para tener el control de las aplicaciones de la manufactura del futuro. Hablamos de un slice directamente conectada en una nube de borde, donde se tenga el control, la agregación de datos, el video y la analítica correspondiente a esa industria. Obviamente permite hacer la desagregación de los sistemas de soporte de los elementos que yo tenga en mi planta. El slicing me va a permitir conectarme con distintos esquemas de seguridad dentro de la operación, ya sea en lugares remotos, y lo que se busca con el slicing es garantizar la calidad de servicio para esas distintas aplicaciones. Una de las innovaciones principales que está haciendo Bosch con esto es la inclusión de una nube IoT para dar soporte a la interconectividad de distintas aplicaciones a nivel de interfaz de aplicaciones directamente en sus nubes. Es decir, los sistemas de gestión, entre comillas, de la parte de manufactura vendrían a estar soportadas por nubes de tipo IoT y obviamente que tengan interconexión con sus centros de servicio para dar soporte mediante realidad aumentada a los operarios de mi planta. Entonces, de acuerdo a estos tres esquemas de conexiones, se definen tres escenarios en los que se tienen distintos requerimientos. En el control de movimientos o en el motion control, se busca que el ciclaje o el retraso mínimo que se requiera en una conexión de extremo a extremo en un escenario de muy baja latencia y de alta confiabilidad de alrededor de 250 microsegundos a 1 milisegundo, el tráfico de seguridad de 10 milisegundos. En temas de confiabilidad, hablamos de pérdida de paquetes con niveles de 1 por 10 a la menos 8 paquetes perdidos por segundo en las conexiones. Las tasas de datos van alrededor de los kilobits por segundo para ciertos escenarios o ciertos equipos que no requieran altas tasas de velocidad, o hasta 1 megabit por segundo. Los bloques de datos o los paquetes de datos para poder realizar una conectividad de muy alta confianza, estamos hablando de que son paquetitos de 20 a 50 bytes hasta 64 bytes. En temas de duración de baterías, para algunos dispositivos conectados, se requiere que la seguridad tenga un dispositivo inalámbrico cuya duración de batería en operación continua
sea de un día al menos. En temas de conexiones masivas de máquina a máquina, hablamos que usualmente utilizadas para el monitoreo, la latencia requerida en una planta industrial va alrededor de los 100 milisegundos. La confiabilidad de pérdida de paquetes, hablamos de 1 por 10 a la menos 5. La velocidad, al hablar de elementos que generan muy poca información, no requieren mucha velocidad. Hablamos de escenarios de capacidades del orden de los kilobits por segundos. Y obviamente por el tipo de información que manejan, los paquetes van a variar entre 1 a 50 bytes. Al ser dispositivos que tienen muy poca información a ser transmitida, cuya necesidad en latencia de extremo a extremo sea muy baja, se buscan que los dispositivos que tengan este tipo de escenario de conexión masiva de máquina a máquina, tengamos duración de baterías para los dispositivos o para los UEs de alrededor de los 10 años. Esto se logra gracias a la poca cantidad de información que se van transmitiendo y obviamente al tipo de utilización en interfaces de aire para las conexiones 5G. En realidad aumentada, por ser una aplicación de interacción humana, la latencia requerida es de los 10 milisegundos, la pérdida de paquetes va de 1 por 10 a la menos 5, y aquí sí es donde necesitamos extremas velocidades, que van desde los pocos megabits por segundo para escenarios de muy baja interacción a alrededor de los gigabits por segundo cuando realmente tengamos grandes cantidades de información a ser transmitida. En este caso, por la cantidad de información que se transmite, los paquetes necesarios o el tamaño de paquete necesario va a ser de alrededor de 200 bytes o mayor. Y en este caso, la duración de batería para los dispositivos de realidad aumentada que se utilizan para las operaciones de la industria requieren que tengan una duración de al menos un día. Bueno, en la parte de manufactura inteligente hemos visto que en realidad es solamente una aplicación para mejorar las condiciones de industria, pero uno de los grandes problemas que se tiene en toda la cadena de producción es el tema logístico, ya sea el transporte de alguna mercadería de extremo a extremo, es decir, desde la planta de fabricación al usuario final, o en algunos casos para ciertos controles de monitoreo de plantas agroindustriales o de sistemas de generación de energía eléctrica, y es por eso que hablamos de los casos de uso y aplicaciones de negocio de los UAVs. Los UAVs son vehículos autónomos aéreos no tripulados, básicamente drones, que obviamente van a tener su gran impacto dentro de la cadena de utilización de 5G. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo es que el 5G viene a dar soporte a los drones o a los vehículos no tripulados? Es básicamente la utilización de tecnologías que me permitan cobertura de muy baja altitud, pero que también me permitan hacer conexiones donde no necesariamente estamos apuntando nuestras antenas a las áreas de coberturas tradicionales. Entonces, soluciones de este tipo se pueden dar ya sean con soluciones satelitales, donde obviamente el tipo de prospecciones o el tipo de utilización requiere que estén vehículos a grandes alturas, pero todavía cerca a la superficie terrestre. Tenemos drones de alta altitud que tienen una altura de vuelo mayor a los 6.000 metros, y tenemos los drones que vienen a ocupar alturas menores a los 1.000 metros. Y obviamente lo que viene a ser vehículos que se manejen en coberturas bajas, en altitudes bajas, menores a 60 metros. De hecho, estos requerimientos de los vehículos no tripulados pueden encontrarse en la especificación de la 3GPP en la R1 1709652, en los que los requerimientos de red se sumarizan en estos 3 puntos. El retraso de las conexiones tiene que ser menor a los 50 milisegundos. La tasa de velocidad de subida
es decir, de los drones hacia la red, tiene que ser mayor a 50 megabits por segundo y con fiabilidad del 99.999% de las veces. Entonces, ya se han hecho pruebas para la utilización de vehículos no tripulados en los que se tienen distintos escenarios. Hablamos de drones que están volando a relativamente grandes altitudes en los enlaces aéreo-aéreo, comunicación de dron a dron. Hablamos de escenarios donde tenemos conexiones de los drones hacia las estaciones terrestres y obviamente conexiones de tipo, llamémoslo, celulares. Entonces, en las condiciones actuales, se ha visto por pruebas que la conexión de tipo aéreo a estación base no supera los 120 metros de altura para muchos dispositivos, para muchos drones. Y eso es por limitantes de la red y básicamente por temas tecnológicos en la fabricación de antenas. Usualmente las antenas de las redes de telecomunicaciones tradicionales tienen cierto down tilt que evitan que el área de cobertura supere el horizonte. Entonces, por eso es que cuando el dispositivo empieza a incrementar su altura, o el dron empieza a incrementar su altura, la ganancia experimentada en el presupuesto de enlace se reduce. Entonces, eso es de consideración cuando queremos hacer transmisión de imágenes, por ejemplo, pero la gran ventaja de este escenario es que mientras evitamos tener varios obstáculos, las condiciones de línea de vista se mejoran. Entonces, es posible de que cuando tengamos una solución al apuntamiento de antenas, se puede realizar cierta transmisión de imágenes dentro de los 120 metros de altura. Pero obviamente, al tener este tipo de conexiones con grandes líneas de vista, especialmente desde los drones enlaces ascendentes, la interferencia de estos drones a las radiobases incrementa. De hecho, hay un estudio que muestra de que, por ejemplo, cuando nosotros estamos subiéndonos al avión, nos piden apagar nuestros teléfonos celulares, no específicamente porque los celulares van a producir cierta interferencia hacia los equipos de navegación. Lo que ocurre es que como tenemos varios usuarios dentro de un vehículo que se está moviendo a relativamente altas velocidades en los momentos de despegue y aterrizaje, estos elementos van a llegar a interferir con las radiobases cercanas y obviamente las calidades de red se van a reducir. Entonces, es por eso que usualmente nos dicen que apaguemos los teléfonos en el momento de usar o en el momento de despegar y aterrizar un avión, justamente para evitar temas de interferencia entre distintas celdas vecinas. En el caso de enlaces descendentes, para control de vuelo, cuando la altura se incrementa, el número de celdas desconocidas o de celdas que no se han declarado vecindades para estos dispositivos en vuelo incrementa, por lo que si ocurriera alguna condición de cambio de señal relativamente brusco, es posible que ocurra alguna falla de handover. Si bien esto puede ocurrir ya sea por condiciones variantes en el tiempo o lo que se llama fast fading, obviamente los dispositivos o los drones van a tener buenas condiciones de línea de vista hacia distintos elementos y de interferencia e incremento. Entonces es posible que tengamos cortes de comunicación cuando la altura supera los 120 metros. Es por eso que lo que les comentaba en la clase de tecnologías que puedan, o tecnologías claves de 5G, hablábamos de la cobertura 3D de las antenas fabricadas o de las antenas a ser implementadas. Hablamos de cobertura 3D porque justamente este arreglo de antenas me permite hacer un beamforming de tipo tridimensional, es decir, no solamente hacemos la formación de haces hacia distintos usuarios, sino que nosotros de forma dinámica podemos cambiar haces de tráfico hacia ciertos usuarios de forma vertical.
Entonces, este tipo de cambios hace que, que ya nos requiramos una infraestructura mucho más compleja para dar soporte a los dispositivos no tripulados. Entonces, es una solución que permite de forma eficiente dar soporte a los vehículos donde no superamos los 1000 metros de altura. Por las condiciones de capacidad de las redes 5G, los altos anchos de banda permiten dar el tipo de conectividad necesario, y obviamente los retrasos en el end-to-end, o en el de extremo a extremo, ya se pueden reducir. Inclusive es plausible pensar de que se puede hacer una conjunción de este tipo de vehículos no tripulados para transporte. Es por eso que la industria de los drones es una industria creciente, y el mercado o el estudio de mercados hace una predicción de que en los próximos años el mercado generado por este tipo de dispositivos va a superar los 2.000 millones de dólares. Hablamos de un ejemplo de las unidades vendidas para este tipo de drones, en los que se ven las ventas en millones de dólares anuales. Ya este año se espera un total de ingresos de los 2.000 millones de dólares, y este número va a ir creciendo hasta duplicarse al 2025. Entonces, ¿cuál es el mercado al que apuntan este tipo de vehículos no tripulados? Lo que les mencionaba, ¿no? A dar soporte a la agricultura, a la seguridad, a las industrias de energía eléctrica para hacer revisiones de las líneas de transmisión, a dar soporte a las líneas de transporte de hidrocarburos, y obviamente va a ser la solución más adoptada a futuro. De hecho, actualmente ya muchas empresas que hacen el transporte de hidrocarburos utilizan este tipo de soluciones para hacer controles, ya sea en sus plantas de refinación o en las tuberías de transporte de los hidrocarburos. En temas de requerimientos profesionales, podemos hablar de que tenemos una gran variedad de escenarios que incluso pueden llegar a ser ya no de tipo industrial y van a ser de usuario final, ya sea para la generación de contenidos personales o para la generación de noticias, en algún caso hablar de nuevas formas de entretenimiento o fotografía aérea. En temas de agricultura, un reporte de la industria de los drones de la CITIC ha demostrado que actualmente la mayor utilización de estos vehículos no tripulados se da en la agricultura, con un 68% de uso de los drones para dar soporte a esta industria. Hablamos de un 5% para el uso de dispositivos de vehículos no tripulados para la inspección de oleoductos y de líneas de transmisión, y obviamente para el consumidor final, para la generación de contenidos. Entonces, este tipo de industrias es grandemente promovida por los gobiernos y por los operadores, justamente para adoptar la industria 4.0, y obviamente los operadores para generar nuevas fuentes de negocio. Entonces, en temas de políticas, en muchos países fomentan el desarrollo de políticas para la utilización de estos vehículos no tripulados. Podemos hablar de alguno de ellos, de nuestros países vecinos. En Argentina, por ejemplo, estos drones ya requieren cierta autorización del gobierno para evitar problemas con el espacio aéreo. Lamentablemente en Bolivia todavía no tenemos una ley que nos dé soporte a la utilización de drones. No es legal ni ilegal en Bolivia manejar un dron. La FAA, la autoridad del espacio aéreo estadounidense, ya habla de una regla para hacer escenarios de vehículos no tripulados para dar soporte a infraestructura de
seguridad pública y de emergencia. Hablamos de que China hace una estrategia específica para la utilización de estos dispositivos, incluso en las comunicaciones, y ya define rangos de frecuencia para la utilización de los drones. Y los operadores ven una participación activa para generar nuevos planes de negocio. Por ejemplo, Verizon ya lanzó una tarifa de vehículos no tripulados en el que se hace un paquete de datos específico para estos vehículos, donde vemos paquetes de $25 por 1 GB de información transmitida y de $80 para un paquete de 10 GB. AT&T, de la mano de Ericsson, Nokia y Qualcomm, ya han realizado pruebas de comunicaciones de drones con usos celulares. Eso para obviamente definir un poco más las condiciones del ecosistema. Vamos a hablar de un caso que me gustaría que lo discutamos como clase, en el que hablamos de una compañía A que se dedica es una compañía de fabricante de drones y quiere cooperar, busca la cooperación de un operador B para usar una red 5G y obviamente generar mayores condiciones de negocio y muchos valores comerciales. Sin embargo, la compañía A no es muy familiar o no tiene mucha relación, no tiene mucho conocimiento sobre 5G y no tiene una solución en específica. Quisiera escuchar cuáles serían sus opiniones, siendo que, supongamos, son parte del operador y obviamente qué necesitarían explicar o qué necesitarían decirle a la compañía para abrir esta oportunidad de negocio. No sé si existe alguien que me quisiera dar algún comentario dentro de la clase o si no voy a ir preguntando de forma randómica. Si alguien quisiera dar algunas ideas de cómo es que nosotros, siendo parte integrante de un equipo del operador B, diríamos a una compañía que o que utiliza los drones para ciertas aplicaciones industriales. Me gustaría escuchar algún comentario de la clase, por favor. Si me permiten, por favor. Adelante, Mamerto. Bien, en primer lugar, lo que tendríamos que ver que el 5G es un sistema bastante seguro, confiable. Eso hacerlo conocer, digamos, a la empresa B que quiere hacer los negocios o quiere utilizar la tecnología 5G y aplicar, digamos, a los drones, si es que está utilizando drones, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me estaba planteando hace momentos era precisamente cuán confiable es los 5G. Por ejemplo, sabemos muy bien que estábamos hablando referente a una industria que tiene como radio base, entonces debe emitir la señal a cierta frecuencia y a cierta potencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si existe alguna otra empresa, por decirte una competencia, que le bombardea a la misma frecuencia y a la misma estación de radio base con la doble potencia, digamos, ¿no? Para que haya interferencia y los sabotee? ¿Hay esa posibilidad? Es la pregunta antes de... Tal vez era una de mis curiosidades referente al 5G. A ver, denme un segundito, por favor. Voy a ver si antes de continuar con la explicación puedo abrir una diapositiva adicional que tal vez les responda esta consulta de una forma más clara. Denme un segundito, por favor.
a mostrar. Ah, bueno, para aclararles un poquito, no sé si pueden ver esta nueva diapositiva. Sí, lo podemos ver. Bueno, básicamente estas son las bandas de frecuencia definidas de acuerdo a la 3GPP para la utilización de 5G. Están marcadas las nuevas bandas definidas, ya sean 75, etcétera, con sus rangos de frecuencia y el tipo de duplex a las que estas, el tipo de duplex a las que estas bandas han quedado definidas. Obviamente el 5G plantea un reuso de frecuencias negadas, llamémoslo así. Están marcadas en anaranjado las frecuencias que se están manejando actualmente en Bolivia por los distintos operadores para distintas bandas en distintas tecnologías. Por ejemplo, tenemos la N2, que viene a ser el reemplazo de la banda 2 o de la banda 1900, un duplex tipo FDD, y esto lo tienen asignado los 3 operadores que hacen conexiones móviles. Banda 5 es la banda CLR, es 850 MHz, que tiene un duplex de tipo FDD, viene a ser el reemplazo de la banda 5. Y obviamente tenemos al N66 o N4. Bueno, N4 no existe, viene a ser una extensión de la banda AWS, que actualmente tiene 45 MHz de espectro y viene a tener 60. Las bandas verdes son posibilidades de utilización en el territorio boliviano, pero lo que cabe recalcar es que estas bandas pueden ver que los rangos de frecuencia son... Vámonos al canal descendente, al canal de Dowling. Hablamos en el caso de 1900, de 1930 a 1990 MHz. Hablamos de una totalidad de ancho de banda de 60 MHz. Estos 60 MHz, por definiciones de la entidad de regulación, ya están asignadas a cierto operador. Es decir, un operador va a tener cierto ancho de banda dentro de esta banda. Por ejemplo, hablemos de un operador en específico en Bolivia, tiene una asignación de 20 MHz de 1930 a 1950. Eso quiere decir que un operador existente, aparte de este que ya está utilizando 1930 a 1950, ya no tiene esa asignación de espectro. Eso quiere decir que el espectro está libre para que el operador pueda manejar ese ancho de banda de forma privada para las tecnologías que le parezca. Es decir, que si tenemos una aplicación de drones, por ejemplo, que tiene el uso de una conectividad 5G, va a tener necesariamente que hacer un uso de este espectro dentro de esa banda registrada. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, cuando el usuario, o cuando en este caso el SIM card del dispositivo, en este caso un dron o lo que sea, hace el registro de la comunicación de la red, lo primero que hace es mandar información por los canales comunes. El HSS o la base de datos de los suscriptores le va a decir, tú estás asignado a la red tanto. Entonces el dispositivo de usuario va a reconocer que está registrado en la red tanto y los recursos de radio se van a asignar directamente por la radio base. Quiere decir que no va a hacer transmisiones dentro de un rango de frecuencia que no esté comprendido de lo que tiene asignado este operador. Por lo que una interferencia que podría existir entre operadores no existe. Ahora, hablemos de dos radiobases que son del mismo operador, en las que operan dentro de los mismos rangos de frecuencia. En este caso, al estar registradas dentro de una misma red, el dispositivo va a tratar de conectarse cada cierta trama en el entramaje de las conexiones de interfaz de aire, va a solicitar, va a hacer una notificación de cuáles son los niveles de señal más óptimos para establecer una conexión de tipo inalámbrico. Esto puede variar. Por ejemplo, si es que nosotros en el instante 1 tenemos una conexión por interfaz de aire en la radio base 1, nos movemos
o ocurre alguna variación de señal, ya sea por un fast fading o por algún obstáculo que se haya movido en el trayecto de la comunicación entre el usuario y esa radio base, es posible que haga un reselection de celda o un handover entre bandas. Entonces, para hacer ese tipo de handover y reconocer que hay un movimiento de handover, las radiobases tienen una asignación de vecindades definidas. Es decir, la celda 1 es vecina de la celda 2. Pero cuando nosotros hablamos de un escenario de drones, por ejemplo, los drones van a empezar a tener mejores condiciones de línea de vista a distintas radiobases. Y es posible que el dispositivo quiera comunicarse, está en una conexión con la radiobase 1, pero por condiciones de red reconoce que en un instante de tiempo va a tener mejores condiciones de radio con la radiobase 3, que no está definida como una vecindad de la radiobase 1, por ejemplo. Y en ese momento ocurre un corte de comunicación, porque no se ha definido un handover. Entonces, esto va a ocurrir y obviamente cuáles son las formas de evitar estos problemas es justamente con la utilización de ciertas funcionalidades que son inherentes a 5G. Por ejemplo, el SON, que si bien es un concepto que ya se manejaba en 4G, o redes optimizadas redes optimizadas de forma automática, no tenían la totalidad de las condiciones para hacer este tipo de reconocimiento de distintos tipos de usuarios. Entonces, la utilización de 5G me va a permitir definir ciertos haces, por ejemplo, en la tecnología de MIMO masivo, para identificar elementos que están por sobre la línea de horizonte y definir vecindades temporales hacia radiobases nuevas. Entonces, este tipo de comunicación ya se hace mucho más eficiente y se hace mucho más confiable para la utilización de drones. Obviamente, esto va a depender mucho de las asignaciones de espectro que se tengan. Y aquí se puede ver un caso más real, donde se tiene la distribución de espectro, por ejemplo, para banda C, para distintos operadores a nivel Bolivia. Vemos que tenemos asignaciones realizadas sin solaparse dentro de la definición de espectro a nivel nacional. No sé si con eso creo que ya tenemos una idea más clara de cómo podríamos manejar esta tecnología para la utilización de vehículos no tripulados. De hecho, una idea más que se me puede ocurrir en este instante es que compañías como Amazon, por ejemplo, ya han definido que cierto nivel de entrega de paquetería se hace con vehículos no tripulados, justamente para optimizar sus costos. Aparte de optimizar sus costos, reducen mano de obra humana. Si bien parecería que estamos afectando cierto aspecto laboral, pero obviamente se abren nuevas oportunidades de negocio y de especialización de la gente que se dedica a hacer entrega de paquetería, por ejemplo. Y eso es algo que se va a ir viendo en el futuro. Muchos temas logísticos se van a ir dando con soluciones automáticas, donde el nuevo trabajo no va a ser definido justamente por utilizar mano de obra humana para hacer cierto tipo de control o registro de datos, por ejemplo, o algún tema logístico. Ya no se va a requerir tanto la mano de obra humana, sino agarramos a las personas que se especialicen en definir quizás nuevos algoritmos de operación para estos vehículos no tripulados, y obviamente se llega a optimizar mucho el tema de costos. Reducimos costos de operación, maximizamos la eficiencia y obviamente es algo que es beneficioso para la generación de oportunidades y un crecimiento económico mucho más grande, ¿no? No sé si con eso su consulta y bueno, las ideas que podríamos hablar, digamos, del escenario que les planteaba se pueden cubrir. Sí, ya lo he captado. Como cada operador ya tiene asignado cierta frecuencia y un ancho de banda, entonces prácticamente me da la impresión que es bien difícil que pueda interferir, digamos, otra competencia, ¿verdad? Eso es lo que he entendido en esta parte, y tal vez son... Claro.
Una preguntita. Generalmente las radiobases tienen un radio de 10 kilómetros a la redonda, ¿verdad? ¿En 5G también es la misma o es que ya amplía más el radio de cobertura? Ese es un concepto un poco equivocado que se tiene al decir las radiobases tienen radio de cobertura de tanto. Esto no es algo que se pueda evaluar a simple o con una explicación de ese tipo. Las radiobases van a tener un radio de cobertura que las condiciones de radio me lo permitan, ya sea por el presupuesto de enlace, de la potencia transmitida, por las pérdidas en los jumpers o en los feeders. Bueno, ya no se usan feeders a estas alturas del partido, o la cantidad de antenas o las ganancias de antenas contra las pérdidas por espacio libre, y dependen del modelo de propagación y obviamente de lo que les hablaba del fast fading, que es un concepto donde nosotros tenemos variaciones de pérdidas temporales dentro del enlace inalámbrico que hacen que las condiciones de radio varíen. Es decir, la señal recibida por un dispositivo móvil es menos 140 dBm, por ejemplo, en un instante puede ser menos 130, en otro instante puede ser menos 129, etc. Y hay variaciones de este tipo. Entonces, el radio de cobertura de una celda se define a ciertos niveles de calidad de servicio. Por ejemplo, en borde de celda yo quiero experimentar una velocidad mínima de tanto. Ya, perfecto. Para una velocidad mínima de tanto en un promedio de ubicaciones en borde de celda, digamos, un 90% de establecimiento de una comunicación de enlace inalámbrico, se puede determinar más o menos que el radio de cobertura es de tanto, pero eso depende mucho de las condiciones de tráfico que yo esté considerando a mi borde de celda. Podemos considerar un escenario, por ejemplo, donde las velocidades experimentadas en borde de celda sean muy bajas, y hablemos de una comunicación de tipo podcast donde no tenemos necesidades mandar paquetes desde el dispositivo de usuario hacia la radio base, qué sé yo, para transmisión de señales de emergencia, por ejemplo. Podemos decir que el presupuesto de enlace que podemos manejar en ese instante es de menos 180, y en menos 180 quizás el radio de cobertura sea, no sé, pues 25 kilómetros. Se puede. También se puede decir, no, necesito una velocidad de borde de celda que sea de 100 megabits por segundo para un 95% de las ubicaciones dentro de mi borde de celda. Eso reduce el radio de cobertura. Entonces, decir que una radiobase tiene radio de cobertura es un concepto equivocado. Hay que ser conscientes de decir, el radio de cobertura de esta radiobase o de esta celda es de tanto, siempre y cuando consideremos esta frecuencia, siempre y cuando consideremos este escenario de utilización de la comunicación inalámbrica, ya sea denso urbano, rural, para este tipo de velocidades y en esta tecnología. Ahí es donde realmente podemos hablar, esta celda tiene radio de cobertura de tanto. Caso contrario, no. Pueden haber ciertas aproximaciones, pero son solamente asumiendo una parametrización de entrada. Al decir, puede que en la mayor parte de los casos y en la mayor parte de los promedios de uso en nuestro país, una radiobase tiene un radio de cobertura de, no sé, 2 kilómetros. Allá. Pero eso es considerando que los datos de entrada ya se han asumido. Ciertas velocidades a ciertos a mi borde de celda. Dentro de mi borde de celda, obviamente las condiciones van a mejorar. En el caso de 5G, por ejemplo, si nosotros vemos la ecuación más simple para definir pérdidas por espacio libre, son funciones de la frecuencia, básicamente. Mientras más alta la frecuencia, las pérdidas por espacio libre son mayores. Por ende, los radios de cobertura se reducen proporcionalmente, sin definir distancias,
Mientras más alta la frecuencia, menor el radio de cobertura porque la frecuencia es mayor. Es por eso que si hablamos solamente de hacer relaciones entre una propagación en FDD en tal frecuencia, digamos 1900, en relación a 3.5, se pueden hacer ciertos cálculos en el que decimos que la propagación en 3.5 es mucho peor que en 1900. Pero ¿qué ocurre? Esto se compensa con las potencias de transmisión de las radiobases. Una radiobase puede llegar a tener una potencia de transmisión en LTE, por ejemplo, de 4 canales por 40. Una antena que tenga 4 elementos transmisores con una potencia de 40 watts. Podemos hacer el presupuesto enlace hacia el usuario, obviamente los niveles de señal son buenos. Pero hablemos desde el dispositivo de usuario hacia la radiobase. En este caso, el dispositivo de usuario, o el UE, no puede hacer una radiación de potencia de 40 watts. Necesitaremos una batería gigantesca. Entonces, los rangos de potencia que maneja un dispositivo celular son muy bajos. Estamos hablando de alrededor de los miliwatts, con antenas de ganancia, con antenas embebidas en los dispositivos de muy baja ganancia. En ese caso, obviamente lo que me limita es el canal ascendente. Dentro de la misma frecuencia parecería que las de propagación son las condiciones de propagación son las mismas, pero la potencia es menor, la ganancia de antena es menor, entonces casi siempre estamos limitados en el canal ascendente. Y es por eso que en 5G se plantea la utilización del uplink suplementario, que pueden ver en las diapositivas, son las bandas N80, N81, 82, 83, 84, que ese canal ascendente hace una... Perdón. Perdón, Roxana. Bueno, ese canal ascendente hace que la comunicación sea la limitante para definir mi radio de cobertura. Y en 5G se hace la utilización del uplink suplementario que cambia la frecuencia de canal ascendente para mejorar las condiciones de cobertura y llegar a tener, entre comillas, una cobertura similar al LTE. Y obviamente, en el caso del que les estaba mencionando, de los drones, estas condiciones de radio van a variar constantemente. Es por eso que 5G viene a ser una forma interesante de dar solución a la conectividad de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque aparte de tener funcionalidades adicionales sobre tecnologías legadas, ya sea LTE, 3G o lo que sea, permite la inclusión de elementos de operación y gestión con algoritmos, incluso de inteligencia artificial, para mejorar las condiciones de radio y el establecimiento de enlaces de extremo a extremo entre el dispositivo móvil y la red de datos. En este caso, hablamos de 5G, estamos hablando en relación al slice de la aplicación. Entonces, obviamente ya viene a ser una forma interesante de dar soporte a esta industria y obviamente de mejorar sus condiciones de operación. No sé si con esto queda claro. Sí, muchas gracias. Bueno, volvamos a la diapositiva en la que estábamos. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar para después. Bueno, quiero continuar con esta discusión de grupo. Me hubiera gustado mucho continuar con esta discusión de grupo, pero vámonos directamente al caso de uso. Estos enlaces de bajo coste utilizando 5G ya me permiten manejar ciertos algoritmos de inteligencia artificial dentro de algunos dispositivos. En muchos casos, las soluciones de seguridad, que es uno de los casos comerciales más utilizados para 5G, hacen la utilización de cámaras de seguridad. Ya hasta el 2010 hablábamos de cámaras de tipo analógico que tenían cierto nivel de... bueno,
de conectividad por cables coaxiales y se procesaban en una cabecera, llamémoslo. Toda esa información de video se procesaba en una cabecera. Ya después entramos a las cámaras digitales, donde la conectividad es mucho mejor. Y ya a partir del 2016 hablamos de cámaras que tienen cierta electrónica que les permite hacer... tienen algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial, por lo que mucho del proceso que se requiere en equipo súper especializado en esas cabeceras puede ser distribuido hacia los mismos dispositivos. Si hablamos del crecimiento que tienen las cámaras de seguridad en los últimos años, ya casi tenemos cámaras en todo lado y obviamente las necesidades de mercado han ido reduciendo en el tiempo, pero este crecimiento sigue siendo sostenible a nivel global. Es decir, las nuevas cámaras que vienen a entrar en operación comercial para un sistema de seguridad pública, por ejemplo, van a ir a un paso firme sin hacer mucho crecimiento ni decrecimiento, y obviamente se estima que tenga un incremento de 8% promedio en el tiempo. Eso hace que se hagan envíos más o menos en las predicciones de 160 millones de cámaras anuales este año. Obviamente hay ciertos escenarios, ciertos países que tienen predicciones mucho más amplias. Entonces hablamos de un concepto WTTC o WTTX, 5G, similar al acceso fijo inalámbrico, pero en este caso es Wireless to the Camera. Ese es el concepto WTTC, y obviamente hace que los costos de instalación de las cámaras sean mucho menores y son óptimas donde no tenemos despliegues de fibra masivos. Este es un survey que se ha hecho en una ciudad para un operador B, donde tenemos un total de los costos asociados a la implementación de cámaras de videovigilancia donde no tenemos fibra óptica, de alrededor de $420 millones, donde tenemos áreas con relativamente fácil conectividad a fibra óptica de 42, y donde utilizaríamos 5G, hablamos de $20 millones. Eso quiere decir que los costos de transmisión se reducen hasta 10 veces. Las grandes capacidades del 5G me permiten hacer despliegues masivos o de gran densidad en escenarios donde necesite una cámara de videovigilancia, y obviamente se hacen unos estudios de acuerdo a las tasas de resolución y a los bitrates que tienen estas cámaras, de la cantidad de cámaras que puedan ser soportadas por distintos escenarios de 5G. Hablemos de un sistema de videovigilancia, no sé, para Vol 110 en Bolivia, donde las cámaras tienen una conectividad con resolución de 720p o HD en una tasa de datos de 4 megabits por segundo. Hablamos de que en una banda C, que si bien tiene mayores niveles de cobertura, podemos desplegar 165 cámaras haciendo tráfico de video continuo. Ondas milimétricas, como les mencioné, son de alta capacidad y soportan 640. En 4K estos números se reducen obviamente por la cantidad de información que se necesita para dar este tipo de conectividad, ya sea en banda C, en 3.5 GB o en ondas milimétricas. Para finalizar esta sección de la clase, que son casos de negocio, obviamente es una sumarización de todo lo que podría ser, de lo que sí se está haciendo por la industria y qué industrias están adoptando el 5G como parte fundamental de su visión y desarrollo de productos. Podemos resumir en que el desarrollo del ecosistema 5G es relativamente rápido. Desde la adopción de la tecnología hasta los primeros terminales comerciales o a nivel de chipsets, esto ha ido a paso firme y obviamente mucho más rápido que tecnologías anteriores. Si bien el 5G es una forma de optimizar el tipo de conectividad
ya sea dentro de las redes de core, de transporte, de acceso móvil, la inclusión de infraestructura nativa en nube para el soporte a los distintos slices de 5G, hacen que la prioridad principal de la adopción de 5G sean las industrias, sean las verticales. Es decir, que las verticales vayan haciendo sus requerimientos hacia la tecnología para mejorar sus condiciones de operación. Por las condiciones de la arquitectura de 5G, obviamente hablar de slicing en 5G requiere la introducción de cómputo de borde, data centers de borde, con SDN, etcétera. Eso puede llegar a tomar cierto tiempo porque necesitamos ciertos acuerdos, ciertas visiones comerciales entre operadores, sectores de definición política para la adopción de las tecnologías y obviamente la estandarización correspondiente. Lo más rápido, lo primero que se está haciendo es utilizar la arquitectura non-standalone, cuyo primer soporte a la visión de 5G es la banda ancha móvil mejorada, puesto que no utilizamos la infraestructura de core tradicional. Es por eso que las industrias que están adoptando 5G de forma inicial se apoyan bastante en la adopción de la banda ancha móvil mejorada, primer acercamiento para sus desarrollos 5G. A futuro, cuando ya se tenga si bien la tecnología ya tiene todo esto definido y se puede hacer a nivel técnico, hay que definir a nivel de colaboración entre la industria, sectores gubernamentales y el tecnológico para hacer la introducción de cómputos de borde, lo que les mencionaba, para ser adoptadas para dar soporte hacia conexiones masivas de máquina a máquina o comunicaciones de baja latencia y ultra confiables. Bueno, básicamente esa es la sección de casos de uso. Me gustaría saber si tienen alguna duda o si quisieran volver a algún punto o alguna consulta de lo que hemos ido tocando en las primeras 3 secciones, que lo podamos discutir ahora. A ver, tengo una pregunta, bueno, que no la pude revisar hace rato. ¿Hasta qué fecha se podrán realizar las evaluaciones de cada uno de los módulos? ¿Cuántos módulos más nos queda por avanzar? Tengo entendido que, Ariel Escobar, buenas noches. Tengo entendido que falta un módulo, no estoy seguro. Al menos por cada módulo se tendría hasta la final, bueno, para concluir las evaluaciones de todos los módulos, me imagino que es hasta el final de la capacitación, es decir, hasta que tengan el último módulo avanzado. No estoy seguro, eso es algo que habría que preguntar directamente a Cristian, que es la persona a cargo de las relaciones públicas de esta capacitación, para que podamos definir cuándo van a ser las fechas límite para hacer las evaluaciones. De todas formas, de este módulo, la evaluación de la capacitación va a estar abierta hacia ustedes ya a partir del día viernes. Bueno, si no existieran consultas adicionales, espero que tengan un reparador de descanso. Tienen la información de contacto por si necesitan que se les aclare algunos temas más. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana.